Vale, pues yo creo que vamos a empezar. Si se van apuntando más participantes, pues bueno, que vayan incorporándose durante la sesión. Hemos esperado ya 5 minutos y por no retrasar demasiado la hora de finalización. Vale, pues bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de CESENS. Para los que no me conozcáis, pues soy Samuel Martínez Espiga, soy ingeniero agrónomo y trabajo en el departamento técnico de CESENS. Me dedico pues fundamentalmente al análisis de datos para hacer asesoramiento agronómico. También me encargo de la parte de diseños de nuevas instalaciones de monitoreo y bueno, en conjunto con los compañeros del área de electrónica y de informática, pues también participo en muchos nuevos desarrollos de sensores y de nuevas funcionalidades que hacemos dentro del marco de proyectos de I+D. Además, pues también me encargo de la parte de transferencia de conocimiento y de formación a los usuarios finales, que es un poco pues lo que hoy nos ocupa. En esta ocasión, atendiendo un poco al calendario agronómico, aprovechando las fechas en las que estamos, pues vamos a hablar de las heladas y de cómo utilizar pues, la herramienta de CESENS para gestionarlas y minimizar el impacto, los daños que puedan provocar sobre los cultivos. Para esto, pues como viene siendo habitual, si me quiere pasar la diapositiva, ahora, como viene siendo habitual, he dividido la sesión en 4 partes. Realmente vamos a ver una primera parte más teórica, donde pues, veremos las bases agrometeorológicas que describen cómo se suceden estas heladas y el efecto que tienen sobre los cultivos. Puede parecer un poco pesada, un poco teórica esta primera parte, pero realmente considero pues, que es importante afianzar estas bases para comprender bien qué está pasando y luego poder analizar adecuadamente pues, los datos que nos proporcionan los sistemas de monitoreo y poder aplicarlos para optimizar los sistemas de protección. Ya digo, una vez que tengamos vistos estas bases, estos principios, estos fundamentos, pasaremos a una segunda parte, una parte más práctica, donde pues, vamos a ver cómo realizar el análisis de los datos que nos proporcionan el monitoreo agroclimático, cómo establecer pues, todas las funcionalidades que tenemos, ¿no? Los sistemas de alertas, cómo utilizar los históricos de datos para valorar riesgos y finalmente pues, veremos los principales sistemas de protección frente a heladas que se utilizan actualmente, atendiendo un poco pues, a sus características, a sus limitaciones, a sus implicaciones, a sus estrategias de manejo, a fin de determinar pues, bueno, la idoneidad de cada sistema para cada caso particular. Si empezando por esta primera parte sobre los fundamentos agronómicos que hay detrás de los procesos de las heladas, pues lo primero que quería mostraros es cómo influye la temperatura sobre el desarrollo vegetal. Yo no sé si conocéis este tipo de gráfica que os pongo aquí. Bajo mi punto de vista es una gráfica pues, muy interesante que describe muy bien este efecto que tiene la temperatura sobre los principales procesos de las plantas y bueno, no quería desaprovechar la ocasión de justificaros un poco de dónde vienen todas estas temperaturas, todos estos rangos que se suelen encontrar como recomendaciones. Lo que tenemos, ya digo, es una gráfica que describe el balance neto de fotosíntesis y es la diferencia entre los dos procesos, es un balance de energía. Por un lado, tenemos en esta línea de arriba la fotosíntesis que realiza el cultivo, la tasa fotosintética en función de la temperatura. Como vemos, a temperaturas más frías hay menos, manteniendo el resto de parámetros, a temperaturas más frías hay menos fotosíntesis y a medida que va aumentando la temperatura, el proceso de fotosíntesis va incrementándose hasta un cierto punto donde llega a su límite, se satura y baja. Como proceso antagónico al proceso de fotosíntesis, que sería un proceso de ganancia energética, donde la planta aprovecha la energía solar para generar biomasa, tenemos el proceso antagónico en estos términos, que sería el proceso de respiración. En la respiración, la planta consume su energía, la energía interna que tiene almacenada, para utilizar esa energía para sus procesos metabólicos. Este proceso de respiración también está regulado por la temperatura y, como vemos, pues es más lento o hay menos respiración cuando la temperatura es más baja y se va incrementando hasta cierto límite. Si nosotros entendemos esto como un balance en el que las ganancias son la fotosíntesis y las pérdidas de energía son la respiración,
La diferencia entre estas dos tasas sería la ganancia neta que tenemos, es decir, lo que está trabajando lo que está trabajando la planta a lo largo del día. Entonces, en la zona en la que la diferencia es máxima, donde tenemos aquí es donde podemos determinar que es la temperatura óptima, aquella temperatura en la cual la fotosíntesis es máxima, la respiración es mínima y la ganancia que hay entre medio es máxima. De esta manera podemos ver cómo si nos vamos hacia la izquierda, hacia temperaturas muy frías, lo que está trabajando la planta es muy poquito hasta que llega un momento en el que no es nada. Esto es un proceso general. Las curvas pues, se ajustan, depende de cada cultivo, ¿no? Se desplazan más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo. Pero a nivel conceptual nos sirve para entender por qué cuando estamos en temperaturas muy frías los cultivos entran en lo que se llama parada vegetativa, no hay ganancia de energía y por tanto están prácticamente parados, no están haciendo nada. Y por otro lado, como si sobrepasamos una temperatura límite, entramos en un punto que se llama el punto de compensación, donde las pérdidas de energía por respiración son más grandes que las ganancias y en este caso pues tampoco estaría trabajando la planta, lo que sería la temperatura máxima biológica. Bueno, he puesto como detalle, porque quería aprovechar, veremos más adelante el efecto del cambio climático sobre nuestros cultivos. En esta línea representaría lo que es la tasa de fotosíntesis a una concentración normal, a lo que serían los 400 ppm habituales que tenemos de CO2 en la atmósfera, y esta otra de aquí arriba representaría la actividad fotosintética de un cultivo en un ambiente enriquecido de CO2, si aumentamos la tasa de CO2 en el ambiente. De esta manera veis cómo en condiciones de más CO2 hay más fotosíntesis potencial y además su máximo está desplazado hacia la derecha. Por tanto, esto nos hace pensar que por lo menos a efectos de temperatura y de CO2, que son uno de los principales efectos que está teniendo el cambio climático, las consecuencias sobre el desarrollo vegetal, por lo menos en este sentido, pueden llegar a ser positivas, porque se desplaza la temperatura hacia una zona más cálida, pero con un incremento de CO2. Otra cosa es que, como veremos, hay cambios luego pues, de sequías, de más heladas, de otras cosas que nos pueden afectar. Pero en este sentido, pues bueno, como detalle quería mencionar. De este tipo de curvas características de cada cultivo surgen las tablas de valores de referencia. En este caso os he puesto los valores de referencia de las principales hortícolas que se cultivan en el sureste español principalmente. Podemos entender como la temperatura mínima letal en la que se muere el cultivo una cierta temperatura, una temperatura mínima biológica donde estamos ya parados y la planta no hace nada, temperaturas óptimas diurnas y nocturnas y una temperatura máxima biológica a partir de la cual pues, mi cultivo tampoco trabaja. Esto por un lado en cuanto al balance de energía de la planta y luego en cuanto al metabolismo interno, pues la temperatura también juega un papel fundamental y es que como sabéis pues la temperatura es un catalizador de determinados procesos, de transportes, de reacciones y a un mínimo de temperatura se para, no se produce nada, estas reacciones, este metabolismo va aumentando conforme aumenta la temperatura, pero si sobrepasamos un límite pues también se llegan a desnaturalizar las proteínas y esto no funciona. Pero digamos que estas son un poco las bases que justifican cómo la temperatura influye a los cultivos. Vale. Visto esto, realmente el tema que nos ocupa es no tanto la temperatura fría de los cultivos. Perdona, se oye un ruido de fondo. No sé si podéis apagar los micrófonos los que estéis escuchando. Lo que decía, que estas temperaturas mínimas que limitan los cultivos, pues tampoco es el objeto fundamental de la charla, sino el daño que provocaría una helada por el daño que se provoca en el cultivo cuando acontece una helada. Y es que en este caso no es un daño por frío en sí mismo, sino el daño que se provoca es un daño mecánico, es un daño provocado porque el agua, como todos sabéis, cuando se congela aumenta su volumen y al aumentar su volumen rompe su contenedor. Se puede ver muy claramente en el ejemplo este que os he puesto aquí de unas botellas, cuando metes unas botellas al congelador, se congela y explota rompiendo la botella, pues esto mismo es lo que les pasa a las plantas cuando se congelan sus líquidos internos, ¿no? Realmente los daños no son por la temperatura, por el frío en sí mismo, sino que son daños mecánicos por rotura de sus estructuras al expandirse este líquido, al formarse hielo.
El hielo que se puede congelar puede ser, o sea, el agua que se puede congelar puede ser el líquido que está dentro de la célula o en el espacio intercelular. Y esto va a depender de la velocidad con la que se enfríe. En el caso de que tengamos un enfriamiento relativamente lento, la planta tiene unos mecanismos de protegerse del frío, pues bien con concentraciones de soluto, aumentando la concentración de soluto se baja el punto de congelación y se mueven los líquidos de un sitio a otro, sintetizando determinadas proteínas, mejorando la resistencia de las membranas, sintetizando fosfolípidos, en fin, una serie de mecanismos de aclimatación que le van a permitir proteger el líquido de dentro de la célula y que solo se congele, que los cristales de hielo aparezcan en los líquidos de entre medio de las células intercelulares. De esta forma se producen daños, pero esos daños pueden llegar a ser reversibles. Otro caso diferente es cuando se produce un enfriamiento muy rápido, a la planta no le da tiempo a adaptarse y se producen cristales dentro de la célula. Este es el caso que os decía de la botella, donde se rompen las paredes celulares y posteriormente la célula muere por deshidratación. Es un daño irreversible que provoca pues, daños de mucha gravedad. Hay poca evidencia, he puesto aquí con un asterisco, hay poca evidencia de que la duración de la congelación sea muy relevante en cuanto a los daños finales. Realmente lo que importa es la temperatura máxima que se alcanza y cuán rápido se alcanza esa temperatura, y más relevante que la duración de la helada puede llegar a ser incluso el tiempo, o sea, el calentamiento posterior, cómo vuelve a su ser al estado líquido estos tejidos. Si entendemos que los daños se producen por congelación de los líquidos internos, resulta obvio pensar que las zonas más afectadas por las heladas van a ser las zonas más turgentes de la planta, lo que serían las yemas, las flores, los frutos, las hojas, los brotes, pues como todas estas imágenes que os he puesto aquí de los típicos daños de heladas, ¿no? Pues unos botones florales que se han dañado, una flor, un fruto cuajado, los frutos en heladas tardías, una vez ya formados, las hojas, los brotes, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta también que al romperse tejidos se generan heridas y puede haber un riesgo posterior de entrada de fitopatógenos, lo cual pues, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de actuar a posteriori después de una helada. En cuanto a la susceptibilidad de los cultivos frente a las heladas, pues bueno, antes de entrar a ver los cultivos en sí mismos, quería comentar que las plantas tienen la capacidad de endurecerse, de generar adaptaciones, mecanismos que les hacen ser más resistentes al frío. Esto lo hacen pues, mediante distintos procesos, los que he mencionado anteriormente, concentrando solutos o incluso disminuyendo la concentración de unas bacterias que parecen ser las responsables de formar este tipo de cristales en el hielo, ¿no? El problema es que estas plantas pierden su resistencia, pierden ese endurecimiento, esa adaptación cuando se exponen a un calor. Entonces, si bien en invierno consiguen, o después de periodos fríos, consiguen mejorar un poco su resistencia, es especialmente peligroso el efecto de las heladas cuando vienen después de un periodo cálido, porque las plantas han perdido esta resistencia y es muy rápida la pérdida de la resistencia cuando las temperaturas son relativamente altas. A partir de aquí, es obvio también pensar que cada cultivo tiene una temperatura crítica a la que es dañada, que no todos son igual de resistentes, ¿no? Pues, obviamente, en función de la especie, hay especies más sensibles que otras, normalmente depende de su origen, si son plantas de clima templado, subtropical, son más resistentes o menos, no siempre es así, pero bueno, en general es una categorización que sirve para clasificar las plantas en función de su resistencia al frío. Aquí os he puesto pues, una pequeña tabla que aparece en la se clasifica de forma general los principales cultivos en función de su susceptibilidad ante las heladas, pero es que dentro de una misma especie, en función de la variedad con la que estemos trabajando, pues también hay distintas sensibilidades, características de la propia variedad, porque sea más aislante, menos, sus tejidos sean de una manera o de otra, pero fundamentalmente por su fenología, es decir, si es una variedad que es más tardía para florecer, para brotar o lo que sea, pues va a ser normalmente menos susceptible al daño por heladas. Lo que sí que está claro, y lo que quería remarcar aquí como elemento fundamental, es que la naturaleza es bastante sabia y normalmente en nuestras latitudes las heladas se dan en invierno y conforme entra el verano pues hay menos sucesos y hace menos frío. Entonces las plantas se adaptan acorde al calendario en el que viven y hay una norma bastante genérica que sirve en la mayoría de las ocasiones, que es que cuanto más avanzado está un cultivo en su estadio fenológico, más susceptible es al daño por helada. Ahora veremos un poco más datos concretos, pero como norma general sirve como referencia pensar que en la fase antes de la brotación, cuando todavía están dentro de está producido por las brácteas, los cultivos son capaces de resistir hasta 3 grados bajo cero. Una vez se ha abierto la flor,
solo sería resistente a 2 bajo cero y cuando el fruto está cuajado, pues menos todavía 1 bajo cero. Digamos que conforme avanza la fenología, pues la planta es inteligente, se adapta al medio, piensa que va a haber menos heladas y es menos resistente. ¿Vale? Aquí os he puesto una serie de tablas que, bueno, no me voy a detener a verlas, pero si queréis consultarlas, pues están en el manual de la FAO de las heladas, que es de donde las he sacado, pero bueno, os dejaré el PowerPoint también, donde pues se especifican la temperatura crítica, entendida como la temperatura a la que muere. Normalmente se utiliza o el 10% o el 90% de los órganos cuando se somete el cultivo en función de su estado fenológico. Pues como aquí os he puesto las tablas de los fundamentales frutales caducifolios que se cultivan en nuestras regiones, pues como veis, las temperaturas son gradualmente descendentes en función de su estado fenológico, ¿no? En el estado de yema del cerezo resistiría a menos 37, cuando los botones menos 3,1, cuando ya tenemos la primera flor menos 2,8 y cuando se han caído los pétalos menos 2,2. En general, cada cultivo tiene sus características, pero vemos que es descendente la resistencia conforme avanza su fenología. Esto mismo que vemos para frutales caducifolios, pues lo tenemos concretamente y en más grado de detalle para variedades específicas de almendro y de vid, distintas temperaturas críticas. Esto son referencias que luego utilizaremos para sistemas de alarmas o para manejos de los sistemas de protección. Para determinar, para cultivos de cítricos, para cultivos de frutos rojos o pequeños frutos, porque aparece el kiwi aquí también, o incluso para los principales cultivos hortícolas y forrajeros, ¿no? Aquí pues con menor grado de detalle en función de su fenología, pero bueno, también vemos que más o menos se cumple esta norma que os digo, que cuanto más avanzado está, menos resistente es un cultivo ante las heladas. Vale. Visto un poco el efecto que tiene la temperatura y sobre todo los daños por heladas de congelación sobre los cultivos, vamos a ver cómo se explican las heladas desde un punto de vista meteorológico, es decir, cuál es su origen, cuál es su naturaleza y de qué manera las podemos clasificar, qué variables climáticas les influyen para pues un poco entender qué es lo que está pasando a nivel meteorológico. En primer lugar, al final, una helada no es más que un balance de energía negativo en el que tenemos más pérdidas de energía que ganancias y por tanto se produce un enfriamiento hasta que sobrepasamos este límite de congelación. Pero para entender esto tenemos que ver un poco qué es el calor y cómo se transmite el calor. Calor al final es una forma de almacenar energía de los cuerpos, representa pues, la vibración interna de las partículas, pero bueno, tampoco merece la pena entrar en ese detalle. Lo que sí que quiero que veáis es que hay 3 formas fundamentales de transferir calor en la naturaleza. Si tenemos el foco de calor representado por una hoguera, en primer lugar, pues se puede transmitir el calor por conducción dentro de un material sólido, pues se transmite por la propia conducción dentro del material. Puede haber transferencia de calor por convección, que sería la transferencia mediante el aire. El aire al calentarse se vuelve menos denso, asciende y provoca una transferencia de calor hacia zonas lejanas del foco de calor. Y por último tenemos el calor por radiación, que no tiene nada que ver con el medio, no necesita de un medio, sino que son ondas electromagnéticas que transmiten calor de un punto a otro. Para entender esto, os he puesto este gráfico de aquí, donde se observa pues, la radiación solar, el distinto espectro de la radiación solar, ¿no? En las longitudes de onda más bajas tendríamos la radiación ultravioleta, posteriormente tenemos la parte visible, o la parte además que coincide con la PAR, con la radiación fotosinéticamente activa, y toda esta zona de aquí sería la radiación del infrarrojo cercano. Esta es la parte de radiación solar correspondiente al aporte de calor. ¿Qué es lo que pasa? Que este calor, cuando llega a un cuerpo y lo calienta, ese cuerpo emite radiación también, pero no emite radiación en la misma longitud de onda que el Sol, sino que la emite en lo que se llama radiación de onda larga, mucho más desplazado hacia la derecha. Esto es lo que explica el efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Que nos llega la radiación solar, la atmósfera deja pasar la radiación de onda corta, pero sin embargo eso opaca a la radiación de onda larga, de manera que los rayos llegan al suelo, se reflejan en forma de onda larga y la atmósfera ya sí no es permeable a la radiación de onda larga y se vuelve a rebotar. Vale. Estos 3 procesos de transferencia de energía los tenemos presentes en el campo, con este ejemplo que os he puesto aquí. Las entradas de energía serían a través de la radiación solar, de esta radiación de onda corta, y una vez que se calienta el suelo y el cultivo, hay una cesión de calor por conducción
desde el material sólido del suelo hacia el aire más cercano y por convección hacia el aire. Aquí faltaría que también hay una salida de radiación desde el suelo por esta radiación de onda larga que digo que emiten todos los cuerpos cuando se calientan. En segundo lugar, y esto es una parte un poco liosa, pero que es fundamental para entender cómo se regulan los procesos climáticos, cómo varía la temperatura y la humedad y cómo manejamos los sistemas de protección, es estos dos conceptos, el calor sensible y el calor latente. ¿Vale? Para eso os he puesto este esquema de aquí en el que tenemos agua en tres estados distintos: agua sólida, agua líquida y agua en forma de vapor. Lo que vamos a ver es que para pasar de un estado a otro tengo que hacer distintos aportes de energía, y estos aportes de energía se corresponden con el calor sensible y con el calor latente. Vamos paso a paso. Si tenemos un bloque de hielo sólido a 0 grados, si yo quiero, vamos a hacerlo del revés, que están aquí los números. Si yo tengo vapor de agua a 100 grados y quiero pasarlo, o sea, quiero condensarlo, quiero pasarlo a agua líquida a 100 grados, tengo que hacer este vapor de agua, para pasar a estado líquido, cede energía al medio, cede 540 kilocalorías por cada kilogramo. Si yo voy enfriando, una vez que tengo este agua líquida, para enfriarla tengo que extraer 1 kilocaloría por cada grado que baje 1 kilo de agua. Y una vez que he llegado al agua a 0 grados, para pasarla de líquido a hielo, tengo que extraer una cantidad de energía de 80 kilocalorías por kilogramo. Esto se ve perfectamente en esta gráfica, donde el calor necesario para aumentar un cuerpo cuando no cambia de estado luego se llama calor sensible, y es este de aquí, pero en los cambios de estado hace falta un aporte o una cesión de energía sin que haya cambio de temperatura en el cuerpo. De esta manera, esto al final lo que se traduce es que para pasar de hielo a agua, es decir, para fundir, para hacer el proceso de fusión, lo que va a pasar es que tengo que eliminar una cierta cantidad, tengo que aportar una cierta cantidad de energía. Esa energía, cuando no la aporto en ningún sitio, ¿de dónde se extrae? Del ambiente. Por tanto, al extraerla del ambiente, lo que tiene es un efecto refrigerador. Estoy extrayendo 80 kilocalorías por cada kilo que fundo y de esta manera estoy enfriando el ambiente. Y lo mismo pasa en el proceso de vaporización, de evaporación. Cuando paso de agua a vapor, necesito aportar toda esta energía para pasar aquí. Esta energía, ¿de dónde la cojo? La cojo del ambiente. Y al coger energía del ambiente, lo que tengo es un efecto refrigerador. Esto, en este sentido, cuando voy a la inversa, me pasa al revés. Cuando tengo vapor y lo que hago es condensarlo, cedo al ambiente 540 kilocalorías por cada kilogramo, por tanto, caliento el ambiente, y lo mismo cuando estoy en el proceso de congelación. Cuando paso de agua a hielo, cedo calor al ambiente, cedo 80 kilocalorías. Esto pues resulta bastante lógico, ¿no? Cuando nosotros evaporamos agua, pues sería, por ejemplo, el proceso de cuando sudamos y nos refrigeramos para evaporar el agua, o a la inversa. Lo que es importante de aquí es tener en cuenta esta diferencia, que el proceso de evaporación o el proceso de condensación es responsable de ceder o aportar al ambiente hasta 7 veces y media más energía que el proceso de congelación o el proceso de fusión. Por tanto, la condensación va a ser la principal responsable de sujetar la bajada de temperatura de nuestros cultivos. Vale, dicho esto, podemos entender por qué decimos siempre que la temperatura y la humedad son variables totalmente dependientes. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo tengo un aire, por ejemplo, a unas condiciones determinadas de humedad y de temperatura, si yo modifico la humedad que tengo en el aire, me va a modificar la temperatura inmediatamente. Es decir, yo tengo un aire a 30 grados y al 50% de humedad. Si yo lo aumento al 100% de humedad, tengo que evaporar un montón de agua para incorporarla a ese ambiente. Al evaporar agua, estoy enfriando. Por tanto, para mover la humedad del ambiente, voy a afectar a la temperatura. Y a la inversa. Quiero decir, si yo tengo un ambiente a una temperatura y al 80% de humedad y quiero bajar la humedad, para bajar esa humedad tengo que condensar agua, y al condensar agua
voy a calentar el aire. Por tanto, no puedo mover la humedad sin mover la temperatura. Esto por un lado. Y por el otro, hay otro efecto importante, y es que al aire le cabe una cantidad distinta de agua en función de su temperatura. Os pongo un ejemplo un poquito más concreto para que me sigáis. La leche con el colacao, que yo creo que es algo más práctico. La cantidad de colacao que cabe disuelto en la leche depende de su temperatura. Quiero decir, yo trato de disolver una cantidad de colacao en un vaso de leche y llega un momento en el que me aparecen pozos en el fondo, me aparecen grumos. Esto es la condensación, no le cabe más. Si yo caliento ese vaso de leche, me cabe más colacao disuelto. Pues es lo mismo. Si yo caliento el aire, cabe más agua y si lo enfrío, cabe menos. De esta manera aparece la primera variable, que es la temperatura de rocío, la temperatura de condensación, que es la temperatura a la cual se disminuye la cantidad de agua que le cabe al aire y empieza a condensar. Por tanto, esta temperatura de rocío depende de la temperatura del aire y de la humedad relativa. Aquí lo tenéis más o menos gráfico, ¿no? A unas condiciones de 20 grados de temperatura de aire, si yo estoy al 50% de humedad, la temperatura de condensación será 10 grados, mientras que si estoy al 100% de humedad, pues ya estoy en condensación, entonces es la misma, 25 grados, ¿no? Aquí se ejemplifica cómo esta temperatura de condensación depende de la temperatura y de la humedad relativa. Y por otro lado, realmente esto requeriría de un día entero para explicarlo y para entenderlo, pero este es el diagrama psicométrico, que es el que relaciona todas estas variables y es el que explica y en el que se basan todas las fórmulas para cambiar de una variable a otra, ¿no? Aquí tenemos relacionado la temperatura y la humedad en todos sus componentes y simplemente quería aprovechar pues, para enseñaros una variable que luego vamos a utilizar, que es la temperatura del bulbo húmedo. En esta escala de aquí yo tengo la temperatura del bulbo seco, vamos a ponernos a la temperatura del aire normal, perdón, vamos a ponernos en el caso de que estemos pues a 30 grados y aquí tenemos las curvas de humedad relativa al 50% de humedad. Conforme voy aumentando la humedad, me desplazo en este sentido, las curvas de energía estable, conforme voy aumentando la humedad, voy evaporando agua al ambiente y mi ambiente se va refrigerando. De manera que si yo estaba a 30 grados al 50% de humedad y voy aumentando la humedad que tengo en el aire, en el momento en el que llego al 100%, fijaros que ya no estoy a 30 grados, que ahora estoy a 22 o a 23. Esto es lo que se conoce como temperatura del bulbo húmedo. Es decir, cuánto podría enfriar el aire si le aumento la humedad hasta el 100%. En el caso de que esté al 100%, pues la temperatura del bulbo húmedo es la misma que la temperatura normal y es más fría cuanto más seco esté el ambiente. Pues fijaros, por ejemplo, a 35 grados a un 20% de humedad, la temperatura al 100% de humedad estaría en torno a los 18. Así que fijaros si puedo refrigerar o si puedo bajar la temperatura potencialmente simplemente por el efecto de la humedad. Vale, veremos más adelante esto un poco más con detalle. Espero haberme explicado más o menos bien y que me hayáis seguido. Sé que es un poco lioso. Vale, vamos a entrar ya a describir el fenómeno en sí mismo de qué es una helada. Técnicamente esto se puede definir como el momento en el que la temperatura del aire baja de 0 grados, pero claro, esto pues a la hora de la práctica tampoco me sirve para mucho, porque ya vemos que esto no está teniendo en cuenta la humedad que hay en el ambiente y que cada cultivo tiene su susceptibilidad particular, que hay una temperatura crítica que no es la misma para todos los cultivos ni para las mismas fases de desarrollo. Entonces, bueno, vamos a hacer una serie de categorías para ver qué tipos de heladas tenemos. En primer lugar, en función de cuándo ocurren estas heladas, pues tendríamos las heladas que nos afectan en lo que entiendo que tenéis la mayoría, que es fruticultura caducifolia, que serían las heladas de primavera tardías, y las heladas otoñales, porque las heladas invernales, que también se dan y son más frecuentes, pues aquí ya solo les afectaría a la gente que tiene cultivos perennes, como los cítricos o determinadas hortícolas, pero que normalmente pues, están en zonas con menos incidencia de heladas, precisamente por eso. Vale, la primera distinción entre dos tipos de heladas que tenemos en función de la humedad ambiental, las famosas heladas blancas y heladas negras. Aquí tenéis una foto con los dos ejemplos, ¿no? ¿Qué es una helada blanca y qué es una helada negra y en qué se distinguen? Una helada blanca, que es esta de la izquierda que tenemos aquí, es una helada que se produce cuando la temperatura de condensación
está por encima de 0 grados. Entonces, antes de que se produzca la congelación, antes de que la temperatura baje de 0 grados, ya tenemos condensación, ya tenemos agua líquida sobre el cultivo, porque ya hemos sobrepasado el límite máximo de agua que le cabe al aire. De esta manera, cuando aparece la helada, se congela primero el agua condensada que tenemos por encima de las hojas y aparecen estos pequeños cristales, esta escarcha tan característica de las heladas blancas. Este tipo de heladas, pese a ser muy aparatosas, muy visuales, realmente no suelen ser heladas muy graves, no baja mucho la temperatura ni producen muchos daños en el cultivo, porque el efecto primero de la condensación, que cede calor a las hojas, y posteriormente de la congelación del agua, acordaros de ese calor latente, de los cambios de fases, van a generar un aporte de temperatura a mi cultivo, a las hojas, y además va a generar una pequeña capa aislante que va a hacer que no llegue a entrar el frío de forma muy profunda dentro de la hoja. Va a hacer que no baje mucho la temperatura y además las hojas van a tener un aporte de energía, aunque sea contraintuitivo, ¿no? El hecho de que se congele agua en su superficie le da energía, porque ya digo que el agua necesita cede energía al medio para pasar de líquido a sólido. Por otro lado, tendríamos las heladas negras. Estas heladas, en contraposición de lo que sería una helada blanca, son heladas en condiciones de aire muy seco. En este caso, alcanzábamos la temperatura de rocío, de condensación, antes de los 0 grados, y en este otro, la temperatura de condensación está muy por debajo de 0 grados. De manera que se produce la helada, baja la temperatura de 0 grados sin haber condensación previamente. De esta manera, no hay nada que aporte energía a las hojas, están totalmente expuestas al aire frío, no se forma ningún tipo de hielo, no se forma escarcha porque no hay agua que congelar, el ambiente está muy seco, pero sin embargo son mucho más dañinas para los cultivos porque pues, sus órganos están totalmente expuestos y no están protegidos por un aporte de energía. Estas heladas pues, son mucho más temidas, no se ven en el momento los daños tanto porque no aparece esta escarcha, pero sin embargo, pues ya digo que dañan muchísimo más los tejidos vegetales. Vale. Visto esto, vamos a pasar a ver los 3 tipos o los 3 orígenes de las heladas fundamentales que se dan en nuestras zonas, que son pues, las heladas de advección, las heladas de radiación y las heladas de evaporación. Vamos a ver un poco su origen y sus características para ver cómo las podemos identificar y cómo podemos actuar frente a cada una de ellas. En primer lugar, tenemos las heladas de advección. Las heladas de advección es el nombre que se le da a una helada provocada por el desplazamiento de una masa de aire frío que llega a nuestros cultivos. Esta masa de aire frío normalmente tiene su origen, se explica en meteorología, cuando hay una zona, como en este caso con un anticiclón y otra zona con una borrasca, se produce un desplazamiento por diferencia de presión de aire frío y si estamos entre medio, pues nos llega este aire frío invadiendo toda la zona. ¿No? De manera pues que esto aquí que afecta a zonas muy extensas son característicos de invierno. Por suerte son heladas, ya digo, típicas de invierno, que no son muy frecuentes o muy graves fuera de esta temporada, porque realmente pues, son heladas muy drásticas y contra las cuales es difícil establecer sistemas de protección. Sus características habituales, ¿cómo las podemos distinguir? Es que hay una bajada brusca de temperatura con la llegada de esta masa de aire frío que inunda la región. Hay una presencia de viento al principio, porque hay un desplazamiento de aire y bueno, se puede apreciar esta presencia de viento elevado que marca la entrada de este aire frío, se considera viento elevado por encima de 15 km por hora. Normalmente son aires con baja humedad ambiental, lo cual nos provoca una caída de temperatura muy brusca con una baja humedad ambiental. Temperatura de condensación está muy baja, nos va a provocar una helada negra y no hay inversión térmica, es decir, la atmósfera está en sus condiciones habituales, en las que, como veis aquí, pues las zonas más cálidas son las zonas más bajas y a partir de aquí pues se va enfriando, la temperatura es más baja conforme vamos aumentando en altura. Son independientes de la nubosidad, puede haber nubes o puede no haber nubes, en este caso no me están diciendo nada. En segundo lugar, tenemos las heladas de radiación. Estas heladas van a ser las heladas más frecuentes en primavera, las que más guerra, las que más daño nos van a dar y, bueno, y se producen debido a la pérdida de calor del suelo, de la superficie terrestre, por irradiación. Acordaros de la transferencia de calor que os decía, las pérdidas por radiación durante la noche.
Aquí os he puesto un esquema con tres situaciones. Durante el día, bueno, al final es un balance de energía. Durante el día tenemos el aporte de radiación del sol con las salidas de radiación, pero al final hay una ganancia neta de temperatura y normalmente aumentamos la temperatura, pero aquí tenemos dos condiciones distintas de noche. Y esto es lo que nos va a marcar el suceso de una helada de radiación. En el caso de que tengamos nubes, la radiación de onda larga esta que emite el suelo se va a reflejar en las nubes, la va a rebotar y va a volver una buena parte de ella a la superficie de cultivo. De manera que vamos a tener una bajada de la temperatura, el balance de energía es negativo, pero va a ser pequeña. El balance de energía es muy poco negativo y hay un pequeño enfriamiento. El problema viene cuando estamos en condiciones de cielo despejado, cuando no tenemos nubes. No hay nada que evite estas pérdidas de radiación de onda larga, se disipan totalmente la atmósfera, el balance de energía es mucho más negativo y se produce un enfriamiento bastante grande de la superficie que hay, del aire que hay cerca de nuestros cultivos. Si a este fenómeno le sumamos la ausencia de viento, pues tenemos lo que se conoce como una helada de radiación. ¿Por qué? Porque el aire frío es más denso, se va hacia las capas más bajas, en ausencia de viento no se remueve y se sigue enfriando continuamente por estas pérdidas de radiación que no hay nada que las proteja porque no hay nubes. De esta manera llegamos pues, a esta helada de radiación que se ejemplifica muy bien en este esquema que veis aquí porque es característico que se dé la famosa inversión térmica. ¿Qué quiere decir esta inversión térmica? Pues que como no hay viento y no hay radiación, el aire más frío se acumula en las zonas bajas del cultivo, veis que tenemos la zona más baja, la más fría, y a partir de aquí va aumentando un poco la temperatura debido a estas pérdidas de radiación hasta que llegamos a lo que se conoce como el techo de inversión, ¿no? Puede estar entre los 15, entre los 20 metros, donde ya empieza a ser la atmósfera habitual. Aquí os he puesto las condiciones típicas para distinguir este tipo de heladas, las condiciones que se tienen que dar para que se dé, que es que tiene que haber un cielo despejado, no tiene que haber viento y tenemos que tener esta inversión térmica tan característica. Es típico en las heladas de radiación pues, ver un enfriamiento relativamente lento en comparación con las heladas de advección, pero constante a lo largo de la noche, ¿no? Hay que tener cuidado con las zonas más bajas, como no hay viento y el aire tiende a estratificarse, estas heladas son más graves o tienen mucha influencia del relieve, suelen darse en los fondos de valle, donde se acumula este aire frío más denso, como decía, son comunes en primavera, y como es un enfriamiento constante a lo largo de la noche, son más graves o son más fuertes cuanto más larga sea la noche, cuantas más horas haya para que pase esto. Normalmente suelen ser heladas que llevan asociada una humedad relativamente alta, por tanto pues, son más blancas que negras, pero pues, si esto se da, que puede darse en condiciones de humedad relativas bajas, pues son más graves, ¿no? Ejemplo de la inversión térmica, puesto aquí con un asterisco, pues que se puede evidenciar en el coche por las mañanas, cuando nos juntamos en el coche, no hay aire dentro del coche y estamos en una noche despejada, hay pérdidas por radiación de la temperatura que hay dentro y cuando nos montamos en el coche por la mañana está más frío dentro que fuera. Esto es un ejemplo, o en los propios invernaderos, ¿no? Es muy común pensar que protegen de las heladas, realmente hay muchas noches que las pérdidas de radiación, al no reponerse, generan temperaturas más frías dentro que fuera. Esto es un ejemplo pues, para entender el fenómeno de la inversión térmica y por otro lado pues, el tema del techo de la inversión, que es útil saber dónde está cuando utilicemos ventiladores, otras cosas que veremos posteriormente como métodos de protección, pues esto se ve claramente con las típicas columnas de humo estas que llegan hasta cierto punto, ¿no? El aire a partir de aquí ya no hay más aire caliente, se encuentra con un aire frío y el aire deja de subir hacia arriba. Esto es una forma de evidenciar que hay inversión térmica y dónde está este techo de inversión. Vale, y por último tenemos lo que se conocen como heladas de evaporación. Realmente no es un fenómeno que produzca una helada en sí mismo, si lo produce es una helada mucho más leve, pero sí que es un proceso de enfriamiento que es relevante a la hora de ayudar a que otras heladas se hagan más graves y también pues, nos influyen en el manejo de sistemas de protección, como veremos posteriormente. Esto se explica con lo que os he explicado anteriormente. El agua, al pasar de líquido a vapor, necesita de absorber energía, ese calor latente necesita coger energía. ¿De dónde coge la energía? La coge del ambiente, por tanto enfría el ambiente. Al evaporarse el agua por la mañana, si tenemos condensación de la noche y cuando sale el sol por la mañana se evapora, esa evaporación del agua líquida absorbe la energía del ambiente y provoca un enfriamiento.
que puede agravar bastante si ya estamos en una situación de helada, ¿no? Además, normalmente la temperatura más fría es al final de la noche, después de toda una helada de radiación, y justo cuando sale el sol, que es cuando teníamos la temperatura más baja, además se produce este enfriamiento extraordinario debido a la evaporación si tenemos condensación. Pues aquí es donde tenemos que tener cuidado. Realmente, bueno, las heladas, esto hay que categorizarlas de alguna manera, yo lo quería explicar así, esto es la teoría, como os podéis imaginar, pues en la práctica luego lo que tenemos muchas veces son combinaciones de varios tipos de heladas que están actuando a la vez. Normalmente las heladas más graves, los procesos más graves de heladas se da cuando hay una superposición de varios tipos de heladas. Quería aprovechar, bueno, aquí os he puesto el ejemplo del sudor que aprovechaba antes para que se entendiera un poquito mejor cómo la evaporación del agua refrigera, y quería repasar un poco esta temperatura húmeda que os he comentado antes, que vamos a utilizar más adelante para evaluar la helada, que al final lo que está teniendo en cuenta es este proceso de evaporación, ¿no? Si nosotros asumimos que para aumentar la humedad del aire tenemos que evaporar agua para incorporarle más, para aumentarle la humedad, toda esa evaporación que generemos va a enfriar el aire. Por tanto, esta temperatura húmeda representa la temperatura a la que estaría el aire si lo llenamos de agua, pues va a estar siempre más fría que la temperatura del aire, a no ser que estemos ya en condiciones de saturación, que ya tengamos esta HR al 100%. Va a ser más distinta de la temperatura seca, de la temperatura normal, cuanto más baja sea la humedad, porque más tenemos que evaporar y más frío vamos a generar para llegar a ese 100% diario. Vale, antes de pasar a la siguiente parte, pues bueno, quería comentar, estuve viendo el otro día pues un artículo que se había publicado del año pasado, un estudio agroclimático que vaticina un poco pues, el futuro que plantea el escenario de cambio climático en torno a las heladas, y las conclusiones que se extraen de aquí, que yo creo que son pues, muy extrapolables a nuestra región, es que el cambio climático tiene un efecto de aumentar las temperaturas medias primaverales, claro. Esto provoca un adelanto fenológico de nuestros cultivos, hay un desborre prematuro, hay un adelantamiento, como todos estamos viendo, de las fechas de floración, y como comentábamos anteriormente, las plantas son más susceptibles cuanto más adelantado esté su estado fenológico, ¿no? Por otro lado, el estudio concluye que la frecuencia de las heladas tardías, la intensidad y la frecuencia de las heladas tardías se mantiene o aumenta en el nuevo escenario, y no hay cambio en los últimos días de heladas. Por tanto, si juntamos estos dos efectos, pues lo que tenemos es que vamos a tener más gravedad en los sucesos de heladas cada vez, ¿no? Porque si tenemos las mismas heladas en las mismas fechas y tenemos cultivos más adelantados que son más susceptibles, pues llegan a la conclusión esta que pongo aquí, que es que en Francia hay una previsión de aumento de un 40% de unas heladas excepcionales. Y, por tanto, esperamos que vayan a aumentar cada vez más los daños por heladas dentro de unos años. Vale, ya hemos terminado esta parte un poquito más dura, la parte donde quería explicaros un poco los fundamentos estos que hay detrás de las heladas, y ahora vamos a pasar a ver pues, cómo realizar un monitoreo agroclimático que nos sea útil para gestionar las heladas en nuestros cultivos. En primer lugar, vamos a ver un poco el hardware, lo que serían las estaciones, los sensores y las estaciones que tenemos que colocar para poder evaluar qué es lo que está pasando y anticiparme a los fenómenos de heladas. Lo primero que quería decir es que, a diferencia del resto de estaciones microclimáticas, el resto de estaciones agroclimáticas que colocamos para otras funcionalidades, en este caso vamos a colocar la estación en una zona poco representativa, en la zona más desfavorable. Al final, a mí lo que me interesa es tomar decisiones en base a la situación más desfavorable de mi finca, ¿no? Para eso, pues suelo colocar la estación en la zona más baja, o bueno, a ver, características particulares de mi explotación, cada uno la conoce mejor que nadie, donde tiene determinadas prisas o lo que sea, pero la idea es colocar esta estación en el punto más desfavorable para guiarme por ese valor. Ya digo que en otros casos, por lo que tratamos es de colocar una estación en la zona representativa para tomar decisiones pues, de riego, de lo que sea, en base a datos medios, a datos representativos. En este caso no, en este caso vamos a buscar una zona poco representativa. Tradicionalmente lo que utilizábamos eran psicrómetros que
son unos aparatos que constan de 2 termómetros, uno que mide la temperatura normal del aire y otro termómetro para medir la temperatura húmeda, esta que os contaba anteriormente. Es un termómetro que se forra de una mecha continuamente humedecida, de manera que el aire que entra dentro de ese termómetro está saturado de humedad. Y de esta manera podemos evaluar a la vez la temperatura seca y la temperatura húmeda. Esto, pues bueno, nosotros consideramos que tiene una serie de limitaciones, que no tiene unas prestaciones muy buenas a la hora de digitalizar y de generar este tipo de sensores de forma automática, porque requiere pues, de reponer el agua destilada para que moje la mecha y tal, y nosotros lo que hacemos es, mediante un sensor de temperatura y un sensor de humedad relativa, utilizando el diagrama psicométrico que os enseñaba anteriormente, pues es calcular mediante fórmulas de forma automática con el software la temperatura del bulbo húmedo, que como veréis pues es fundamental para el manejo de las heladas. ¿Dónde coloco esta estación? Bueno, ya digo que tengo que colocar una pequeña estación con un sensor de temperatura y de humedad relativa me es suficiente, la tengo que colocar en la zona más desfavorable y normalmente se recomienda colocarla a 1,5 metros de altura más o menos, en realidad a 2/3 partes de altura sobre el cultivo. Variable, pues claro, si es un cultivo más denso y más bajo, se coloca más bajo, y si es un cultivo más alto y menos denso, pues se coloca un poquito más alto. Esto es porque muchas veces en condiciones de helada, de inversión térmica, que es lo que vamos a tener, la inversión no es exactamente constante en todo el gradiente vertical, sino que el metro más bajo está un poquito más frío y pues bueno, conviene colocar el sensor un poquito más alto. También me interesan los datos de velocidad de viento y de radiación para determinar el tipo de helada, pero estos los puedo utilizar de la estación general que tenga. No necesito colocarlo en la zona más desfavorable porque me sirven datos más generales. Bueno, nosotros particularmente, a ver, y luego estamos, lo que comercializamos es un kit de protección vegetal, es una estación nano con 2 entradas, pues tratando de abaratar lo máximo posible los costes, porque es pues, una estación específica que necesita de muy pocos sensores, y lo que sí que solemos aprovechar es para colocar, además de este sensor de temperatura, que este de aquí, el TV de sensor de temperatura, de humedad relativa y de presión, con su correspondiente abrigo meteorológico, que es necesario, pues colocar un sensor de humectación foliar, para, ya que voy a determinar condiciones microclimáticas de una zona concreta, pues a la vez poder beneficiarme del tema del modelado de enfermedades, que para lo cual también puede ser interesante evaluar la zona más desfavorable de mi finca. Hay determinados sensores de humedad foliar, además, que me permiten determinar cuándo tengo escarcha. Por tanto, podría ver si la helada está siendo blanca o no sin necesidad de ir a buscar puntos de rocío, sino que directamente me lo marca. A partir de aquí está el tema, que es al final el kit de la cuestión de cuál es la temperatura real de mi cultivo, ¿no? Que es por esto es por lo que os comentaba lo de la temperatura del bulbo húmedo. Al final yo puedo colocar un termómetro en el aire, pero eso no es el aire muchas veces no está a la misma temperatura que mis hojas. ¿Y por qué? Porque las hojas, las flores, los órganos, que son muy turgentes en cuanto que tienen mucho contenido de humedad, el aire circundante a ellos, el aire más cercano, normalmente es un aire que se encuentra saturado de humedad, porque es una zona que tiene mucha agua, que es muy turgente. Esto nos lleva a pensar que la temperatura de la hoja es mucho más, se parece mucho más a la temperatura húmeda, esta que os contaba anteriormente, que a la temperatura que nos marca el termómetro. Es decir, la temperatura de la hoja es más parecida a cuando nosotros llevamos de las condiciones que tenemos la humedad al 100% y provocamos ese enfriamiento que a la temperatura habitual del aire. Por esto consideramos como variable a tener en cuenta a la hora de gestionar las heladas la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura húmeda, esta temperatura que sacábamos con la mecha del psicrómetro y que nosotros calculamos directamente frente a la temperatura del aire. Además, hay otra serie de procesos que nosotros no podemos controlar, igual que os he dicho que el suelo tenía pérdidas de enfriamiento por radiación, a las hojas les pasa lo mismo en condiciones de ausencia de viento y este tipo de cosas, y pueden estar más frías que el ambiente debido a ese enfriamiento por radiación. De esta manera, pues bueno, todavía estamos trabajando con ello, pero deciros que estamos tratando de desarrollar pues un sensor específico que mida la temperatura de la hoja, un poco parecido a estos 2 sensores que os muestro aquí en pantalla, para poder tener una medida directa de la temperatura de la hoja y no tener que estar infiriéndola a través de una temperatura húmeda haciendo correcciones con un diagrama psicométrico. Pero bueno, esperemos para este año poder tener ya un prototipo listo de sensor. Vale.
Vamos a pasar a ver ya un poco los datos que recogemos con una estación, cómo los analizamos y cómo los interpretamos. Aquí os he puesto una serie de 2 días y pues vamos a ver qué se puede ver de estos datos que nos arroja el sistema, ¿no? En este punto, en esta hora que os he puesto aquí, pues a las 6:30 de la mañana, ¿qué está pasando? Aquí pongo, ¿hay helada o no hay helada? ¿De qué tipo es la helada? Pues claro, depende de a qué variable le hago caso. Fijaros si puede haber diferencias en cuanto al análisis, a los resultados que yo hago, ¿no? Si yo me fijase en la temperatura normal, la temperatura del aire seco, una temperatura habitual, me está diciendo que estoy a 0,3 grados. No hay helada, la mínima del día, bueno, está cerquita, pero no ha pasado nada. Pero, sin embargo, si me fijo en la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura húmeda, esta que os decía que es mucho más representativa de la temperatura de la hoja, que la obtengo de desplazar, o sea, de aportar humedad al ambiente hasta llegar a saturarlo, está a -2 grados. Por tanto, ha habido helada. Seguramente que la temperatura de mis hojas han sufrido temperaturas por debajo de 0. Si le hubiera hecho caso a la temperatura normal, hubiera pensado que no hay helada, viendo la temperatura húmeda veo que sí que hay helada. Vale. Además de esto, ¿qué más puedo ver en la gráfica? Perdón, que no os he explicado ni las variables. La línea azul sería la temperatura normal, la línea amarilla sería la temperatura húmeda, la línea verde sería la humedad relativa que tengo a lo largo del día y la línea roja sería la temperatura de condensación que tengo en cada momento. Pues se observa la oscilación típica dentro de un diagrama noche-día, donde hay una fluctuación de la temperatura más alta por el día y más baja por la noche, y inversamente se comporta la humedad relativa. Pues como es normal, como es relativa, en las horas donde hay más temperatura, al aire le cabe más agua, baja la humedad relativa, mientras que cuando hace frío sube. Vale, pero no es esto lo que os quería enseñar, sino ¿qué puedo obtener yo de información a través de estas gráficas de qué ha pasado en cuanto a la helada que ha sufrido mi cultivo? ¿Qué tipo de helada está siendo? ¿Vale? ¿A qué humedad relativa estoy en el momento en el que se ha producido la helada? 58%. La humedad relativa relativamente baja. Fijaros que la temperatura de condensación está a -7 grados. Quiero decir que si yo enfriase hasta -7 grados, provocaría condensación. Pero por encima de eso no hay condensación. Por tanto, que he tenido una helada negra. Perdonadme. He tenido una helada negra porque estoy en condiciones de baja humedad ambiental y no he alcanzado la temperatura de condensación. Por tanto, fijaros si es distinta la información que yo obtengo de analizar correctamente o de simplemente hacerle caso al dato de temperatura. En un caso hubiera pensado que ni siquiera había tenido una helada, y en el otro veo que tenía una helada y además negra, que no ha habido ningún tipo de aporte de energía por condensación a mi cultivo y por tanto los daños, pese a no ser temperaturas muy bajas, estamos hablando de 2 grados bajo cero, pero han podido ser relativamente graves. Vale, vamos a ir complicando las cosas. Vamos a ver otro caso a la inversa, en este caso de una helada blanca. ¿Qué diferencia veis? Aquí veis una secuencia de 2 días o de 3 días, la línea de 0 grados, los datos son los mismos, en azul tenemos la temperatura normal, en amarillo tenemos la temperatura del bulbo húmedo, en rojo tenemos la temperatura de condensación y en verde oscuro tenemos la humedad relativa. Fijaros que, igual que en el caso anterior, la temperatura crecía por el día, iba bajando durante la noche, pero a diferencia del caso anterior, fijaros que en este punto de aquí, antes de llegar a 0 grados, se junta la temperatura del bulbo húmedo con la temperatura normal, con la temperatura de condensación. Casualmente, que no es casualidad, coincide con que la humedad relativa alcanza el 100%. ¿Qué quiere decir? Que aquí ha habido condensación antes de alcanzar los 0 grados. Por tanto, tengo una helada blanca. Esta condensación del agua, cuando he llegado a este punto, ha ido cediendo energía a las hojas y al ambiente y de esta manera me ha sujetado un poco la caída de temperatura y esta caída pues no ha sido demasiado pronunciada y además mis hojas han estado relativamente protegidas debido a esta condensación, ¿no? ¿Veis la diferencia entre una helada blanca y una helada negra que veíamos anteriormente? Vale. Además, que por esto decía que vamos a complicar un poco las cosas, he metido otras 2 variables que son la velocidad del viento en morado y la radiación solar en verde clarito para ver de qué tipo de helada estamos hablando, cuál es el origen de la helada.
¿Por qué pongo la radiación solar? Pues bueno, porque no tengo manera de comprobar si hay nubosidad por la noche o si no la hay, pero asumo que si la radiación solar durante el día es continua, sube y baja coincidente con el cenit solar, pues estamos en un día despejado, en condiciones anticiclónicas. Fijaros que además pues, la temperatura, la máxima, siempre está un poquito desplazada a la derecha de la radiación máxima. Vamos, vemos que estamos teniendo días con sol radiante pese a ser febrero. Y por otro lado, veo la velocidad del viento, ¿no? Estamos en condiciones de poco viento, viento casi siempre por debajo de los 8 kilómetros por hora. Vale, pues como no tengo velocidad de viento y estoy en días despejados, la temperatura baja poco a poco, puedo decir que el origen de esta helada es una helada de radiación, de estas que comentábamos anteriormente. Fijaros, un detalle, por ejemplo, que es que este día que se ha producido la helada, que ha bajado durante la noche hasta el mínimo, hasta llegar a los 2,5 grados bajo cero, porque había muy poquito viento, mientras que el día siguiente el viento era más alto y este viento ha mezclado estas capas de inversión térmica y ya no tengo tanto enfriamiento, no he llegado a la helada. Este es el efecto del viento para remover las capas y evitar que haya una helada. ¿Vale? Aquí vamos a ver, en el caso anterior veíamos el efecto del viento en una helada de radiación, en este caso vamos a ver el efecto de la nubosidad. Lo que os comentaba anteriormente, esto también pues, es un periodo de heladas, más o menos en este caso es en Álava, en Zambrana, también en estas fechas, en febrero, y vemos cómo durante las horas finales del día se ha llegado a sobrepasar la línea de 0 grados, una vez más tenemos las mismas variables, temperatura del aire, temperatura del bulbo húmedo, temperatura de condensación en rojo, humedad relativa en verde, radiación solar en verde claro y velocidad del viento en morado. ¿Vale? Veo cómo se han ido dando heladas durante el día 7 de febrero, esta noche, durante el día 9, durante el día 10, durante el día 11, pero el día 8 no ha habido una helada. ¿Qué diferencia hay para que no haya una helada? Pues que claro, que todos estos días veíais que teníamos días con radiación, días despejados, por tanto hay pérdidas de radiación del medio hacia la atmósfera y por la noche se me enfría hasta alcanzar, fijaros, mínimas de 5 grados bajo cero, pero sin embargo este día que estaba nuboso, que no había radiación, las nubes han protegido el enfriamiento de mi cultivo y de esta manera, fijaros que esta noche no ha habido una helada. Este es el efecto de la nubosidad y para lo que utilizo la variable de radiación a la hora de determinar si estoy ante una helada de radiación o de advección. Diréis, ¿para qué es útil determinar en qué tipo de helada estoy? Pues porque veremos que luego los sistemas de protección de heladas funcionan ante unos tipos de heladas y ante otros no. Entonces yo tengo que saber en qué situación estoy para saber si puedo aplicar el método o si no lo puedo aplicar. ¿Vale? Vale, y aquí os he puesto, espera, me he ido para atrás. Os he puesto un ejemplo de las heladas que hemos tenido la semana pasada en un pueblito de La Rioja, Enquel, donde, pues como pasa en la mayoría de los casos, tenemos una helada mixta de varios componentes, ¿no? En primer lugar, pues vemos una helada, el efecto de la advección, la entrada de una masa de aire frío ha provocado temperaturas muy bajas. Estamos hablando de que por el día tenemos unas máximas de 6 grados, que no llega a una cosa así, pero es que después de entrar esta masa de aire frío por advección, ha bajado el viento y se producen heladas de radiación por la noche partiendo de una situación bastante fría, ¿no? Entonces vemos cómo en ausencia de velocidad de viento, con velocidades de viento muy bajas de estos días, partimos de una situación bastante fría, provocada por la entrada de una masa de aire frío por advección, y se produce esta bajada a lo largo de la noche, durante estos primeros días, ¿no? Aquí se ejemplifica muy bien también el efecto del viento, de cómo estos últimos días ya, del 15 de febrero, ha habido más viento y ya no tenemos esta caída, ya no tenemos helada por la noche, porque, como digo, pues el efecto del viento mezcla los distintos estratos, rompe la inversión térmica y evita que se acumule este aire frío en las zonas bajas. Además, o sea, no solo se ve el efecto del viento en este último día,
que evita que haya la helada, sino que es que si os fijáis es prácticamente, bueno, prácticamente no, pero hay un paralelismo muy grande entre la velocidad del viento con las temperaturas que se alcanzan en los periodos nocturnos. Fijaros como aquí está bajando la temperatura y una pequeña racha de viento mezcla el aire de los estratos y provoca una subida de temperatura incluso, y cuando se baja sigue bajando. Lo mismo podemos ver en este día de aquí, donde hay una bajada, y cuando sube un poquito el viento por la noche hay una cierta subida en la temperatura, ¿no? Hay un paralelismo muy grande y esto ejemplifica pues, el efecto del viento sobre las heladas de radiación. Vale. Además de lo que serían estos datos, las principales variables estas que utilizamos para analizar una helada, que repito sería la temperatura del aire seco, la temperatura del aire húmedo, la temperatura de condensación, la humedad relativa y la velocidad de viento y la radiación, esas sí generales. CESENS me ofrece una métrica que yo puedo seleccionar dentro de, así que si esto tiene sentido para hacerlo a nivel grande de datos de varias campañas, me selecciona una métrica en la que yo clico heladas y me marca con una barra los días en los que ha habido una helada, los días en los que la temperatura húmeda ha estado por debajo de 0 grados. Esto pues me genera una gráfica tal que así, que puede ser bastante útil para analizar series de datos grandes. Puedo ver cuándo he tenido la última helada y cuándo he tenido la primera, o sea, cuándo he tenido la última helada de la primavera y cuándo tengo la primera helada de otoño, ¿no? Pues aquí veis, por ejemplo, en una parcela, en este caso creo que es en Briones, cómo más o menos se mantiene durante los últimos 2 años las fechas de las últimas heladas. De esta manera, pues no tengo que ir haciendo zoom en la gráfica, sino que rápidamente me identifica los sucesos de heladas. Tengo a finales de marzo, prácticamente aquí tendría el último día de helada del año 21 y el año pasado, el año 22, pues lo tuve a principios de abril, pero más o menos pues vemos que es parecido, ¿no? Mientras que las primeras heladas de otoñales en el año 2022 no se me dieron hasta pues, noviembre, una cosa así, mientras que este año pues hemos tenido un invierno realmente cálido hasta estos últimos meses, hasta Navidades no hizo prácticamente frío y vemos como la primera helada la hemos tenido ya después de enero. Vale, vamos a ver ahora cómo configurar el sistema de alertas para las heladas, ¿no? Para no tener que estar pues, mirando los datos en tiempo real, sino que directamente se me genere una alerta que me avise y me permita anticiparme al acontecimiento de una helada. Si fuéramos al software, en la parte esta de alertas, tendría que clicar sobre esta cruz de generar una nueva alerta y aquí se me despliega este cuadro de diálogo interactivo. Le pongo el nombre que yo considere, pues una helada general, y aquí voy a seleccionar las condiciones que yo quiero que se cumplan para que se active la alerta. En la primera pestaña selecciono la variable climatológica que voy a utilizar. En este caso ya digo que recomendamos utilizar la temperatura del bulbo húmedo por parecerse mucho más a la temperatura real del cultivo que la temperatura normal del termómetro, y selecciono si es inferior o superior, a cuánto. Claro, y aquí viene pues, las dudas de todo el mundo que nos pregunta, ¿no? Y dice, vale, pero ¿a cuánto pongo la alarma? Pues bueno, una solución general puede ser establecerla a 0, en este caso me avisaría de cuando tengo una alarma, de cuando tengo una helada, pero si quiero poder anticiparme a este tipo de heladas, y eso me puede interesar, depende del método de protección que vaya a aplicar, pues si por ejemplo voy a utilizar aspersores, tengo que arrancar un poquito antes de los 0 grados, o si voy a utilizar estufas, igual tengo que prepararme antes de esto, pues puedo añadir a este 0 margen de seguridad, este interrogante que os he puesto aquí, y si quiero ir un poquito más fino y no quiero establecer tanto margen de seguridad, en vez de 0 podría poner como parámetro aquí la temperatura crítica de mi cultivo en la fase fenológica en la que esté, en función sacada de las tablas que os he puesto anteriormente, publicadas en el documento de la FAO, y poner aquí la temperatura crítica de mi cultivo en vez de 0, aplicando el margen de seguridad que yo considere pertinente. Lo mismo, si quiero que me avise 2 grados antes de llegar a la temperatura de mi cultivo. Vale, ya digo que como esquema general pues puede servir esta configuración de alertas, y si queréis ir un poco más fino pues podéis establecer los márgenes o en vez de poner 0 establecer una temperatura crítica de cada uno. Selecciono para qué finca quiero que me avise. Por defecto están puestas todas las fincas que tengáis cargado en vuestro usuario, pero bueno, puedo seleccionar desde esta pestaña para qué fincas concretas quiero que esté activa esta alarma. Puedo establecer un límite de aviso, si quiero que me avise cada 2 horas, cada 6, cada 12, cada día o lo que quiera. Y bueno, luego veremos también que puedo incluir la predicción meteorológica.
A partir de aquí, pues me puedo complicar todo lo que quiera, ¿no? Os he puesto dos ejemplos de, pues aprovechando lo que os he explicado de las heladas blancas y las heladas negras, de cómo configurar dos alertas para que me avisen ya de forma un poquito más precisa de qué tipo de helada he tenido. En este caso, pues vemos que para que se cumpla la condición de una helada blanca, mantengo esta situación de que la temperatura del bulbo húmedo sea inferior a 0, aquí podría poner la temperatura crítica de mi cultivo, y además le añado la condición, puedo ir añadiendo todas las que quiera, de que el punto de rocío sea superior a 0. Recordamos que en este caso de las heladas blancas hay condensación antes de que se produzca la helada y esto es lo que pues, me define estas características, ¿no? Esta escarcha. Selecciono lo mismo, selecciono la ubicación y selecciono el límite de los avisos. Guardaría y ya está. En el caso contrario, de la helada negra, pues haría lo mismo, solo que la temperatura, en este caso, la temperatura del punto de rocío, le digo que tiene que ser inferior a 0 grados. De esta manera me avisa cuando se da una helada negra, una helada de una helada con ambiente seco, sin condensación. Esto lo puedo hacer con el punto de rocío o puedo utilizar otra serie de métricas. Yo puedo utilizar la humedad relativa del punto de rocío, ¿no? Podría poner que sea superior o inferior al 60%, que más o menos lo que se considera una humedad alta o baja, y de esta manera pues también discriminar si estoy en una helada blanca o si estoy en una helada negra. Claro, todo esto me avisa en tiempo real de cuando se están sucediendo las cosas, pero a mí muchas veces lo que me interesa es poder anticiparme, ¿no? Y el éxito de las estrategias para luchar contra las heladas viene de ser capaces de conocer que va a pasar esto con un día o con 2 días antes, de manera que me dé tiempo a preparar lo que necesito para protegerme. Aquí entra la parte esta de incluir la predicción meteorológica. Si yo clico el botón de incluir la predicción meteorológica, lo que va a hacer el programa es generarme un informe tal que así. Utiliza la predicción de AEMET, una predicción general de la estación pública más cercana, de las próximas 36 horas. Y me va a mandar una alerta siempre y cuando haya previsión de que se cumplan las condiciones que yo he establecido dentro de las próximas 36 horas. Fijaros en este ejemplo, lo que dentro de las próximas 36 yo he establecido que esté por debajo de 0 grados, aquí hay un momento en el que se prevé que va a bajar de 0 grados la temperatura, pues automáticamente el sistema me manda una alerta donde me diría las temperaturas que he tenido hasta el momento y la previsión que voy a tener. Que me calcule la previsión para las próximas 36 horas no es garantía de que me vaya a avisar con 36 horas de antelación. ¿Por qué? Porque las predicciones se actualizan constantemente y puede haber modificaciones. Entonces, imaginaros que no había previsión de que haya una helada dentro de las próximas 36 horas, pero de repente hay un cambio, se actualiza el sistema y de repente me dice que voy a tener una helada dentro de 5 horas. Pues claro, el sistema me avisa cuando se ha actualizado y me avisaría que dentro de 5 horas voy a tener la helada. O sea, que tener en cuenta que esto de que os avise dentro de 36 horas es que tiene en cuenta la previsión de las próximas 36. Te avisará tan pronto como aparezca esa predicción, pero no tiene por qué cumplir este tipo de este tiempo. ¿Vale? Por otro lado, si queréis ir un poquito más finos, porque al final este tipo de predicciones pues son predicciones generales, predicciones basadas en estaciones públicas cercanas, la FAO ofrece un método con su hoja de cálculo, con un programa en Excel correspondiente para generar una predicción microclimática, o sea, para generar una predicción en base a las condiciones microclimáticas, en base a los registros que tú tienes concretamente en tu finca. Para eso, pues lo que hace, entrena esta fórmula, lo que hace es con un histórico de hasta 50 años de las temperaturas del aire y la temperatura de rocío 2 horas después de la puesta del sol y correlacionando esto con la temperatura mínima que hemos tenido durante la noche, genera unos coeficientes ajustados a tu situación particular, un coeficiente A, un coeficiente B y un coeficiente C, de manera que luego puedas utilizar esta ecuación introduciendo el valor que te da el sensor a 2 horas después de la puesta de sol de temperatura del aire, de temperatura de rocío, te va a predecir la temperatura mínima que vas a tener esa noche para tus condiciones concretas, ¿no? El programita da bastantes buenas previsiones, la verdad, de temperatura del bulbo húmedo y de temperatura de rocío, tanto es así pues que estamos evaluando la posibilidad de introducirlo dentro del software para que se pueda calcular a mano. Tiene un inconveniente y es que calcula bien en condiciones de heladas de radiación. Pero bueno, la mayoría de las situaciones de heladas que tenemos en primavera, pues hemos visto que son de radiación, ¿no?
Voy a enseñar tanto este programa como otros Excels que proporciona la FAO, como métodos de proporción de heladas. Si alguien tiene interés, pues bueno, que sepa que se los puede descargar dentro de este manual que publico aquí, y si no, pues también me puede escribir un correo y le mando los Excels sin ningún tipo de problema, si creéis que os pueden servir. Vale. Una vez que me ha saltado el sistema de alertas, lo he podido utilizar, pues bien, para tener si tengo un sistema de protección para actuar o no. El tema es, a posteriori, ¿qué puedo hacer con los registros que se me generan de las alertas, ¿no? Pues bien, más allá de que me haya avisado y yo voy a ir a hacer una visita a campo para evaluar los daños que he tenido, pues gracias a CESENS se pueden utilizar los mapas que proporcionan los satélites, estos mapas NDVI, para evaluar los daños que ha sufrido un cultivo, ¿no? Si nosotros comparamos el mapa que había previo al suceso de la helada con el posterior, pues podemos tener una evaluación por zonas de dónde se ha sufrido la helada y qué grado de afección ha tenido. Y a partir de aquí, pues bueno, pues ya esto seguro que sabréis vosotros más que yo, pero se recomienda pues una serie de intervenciones teniendo en cuenta que hay daños mecánicos, pues acordaros que puede haber enfermedades, que puede venir bien hacer aplicaciones de fitosanitarios. Si he tenido muchas pérdidas, pues puedo necesitar realizar podas, realizar ajustes de cargas de fruta, aplicar bioestimulantes, etcétera, etcétera. El tema es que con este registro, pues bueno, por lo menos voy a ser consciente de que ha pasado esto y bien pueda actuar, bien pueda en tiempo real o no, por lo menos a posteriori, pues puedo ir a intentar corregir lo máximo posible y no puedo hacer nada, por lo menos para ir al seguro a reclamar. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer con toda esta información agroclimática recopilada? Puedo utilizarla, esto lo veíamos a posteriori, puedo utilizarla antes, ¿no? A la hora de hacer un diseño de una nueva plantación, pues puede ser muy útil disponer de registros, de históricos de datos para determinar pues, un poco el riesgo, la frecuencia y la gravedad de las heladas que van a suceder, y a partir de ahí pues diseñar acorde mi plantación, seleccionando pues, la variedad y la viabilidad de la especie que puedo cultivar, seleccionando variedades adaptadas a las fechas de heladas, determinar si me merece la pena establecer un sistema de protección o no, etcétera, etcétera. Para esto, pues bueno, os pongo también dos programas que facilita la FAO en Excel, el TemRisk y el DEST, que bueno, pues a partir de históricos climáticos, uno te dice la certidumbre sobre las fechas de heladas y otro, si le metes la temperatura crítica, del DEST, que es un poquito más moderno, si le metes la temperatura crítica de tu cultivo, pues te llega a calcular incluso a los daños y el rendimiento que esperamos, ¿no? En base a estos daños por heladas. Vale. Vamos a ver la última parte esta, donde bueno, vamos a ir viendo los distintos sistemas de protección vegetal que se utilizan para defendernos de las heladas y cómo ligar esto pues, con el monitoreo agroclimático para ver cuándo podemos utilizar cada uno, hasta cuánto nos protegen y qué nos conviene seleccionar más, ¿no? Vale. En primer lugar, pues tenemos los métodos pasivos, que serían pues, los métodos que conviene hacer sí o sí, porque no tienen un coste grande de energía. Y bueno, pues en primer lugar está realizar, no es obvio, y decía anteriormente, un diseño adecuado de la plantación, seleccionar bien la localización, tener especies que sean tolerantes o incluso tratar de retrasar la floración con variedades más tardías o con labores, pues haciendo podas anticipadas para evitar que las heladas aparezcan en momentos en los que mi cultivo es más susceptible. Esto es muy obvio. A partir de aquí tendríamos la segunda estrategia, que es maximizar la acumulación de calor en el suelo durante el día. Acordaros de que la helada es un balance de energía negativo en el que la energía que hemos acumulado por el día, por la noche se pierde y llega un momento en el que se enfría demasiado. Si aumentamos la energía que almacenamos por el día, vamos a tener más margen de enfriamiento sin que se produzca la helada. Para esto se suele recomendar, pues al final, aumentar la capacidad de almacenar energía del suelo. ¿Cómo hago esto? Si mantengo un suelo con un alto nivel de humedad, si yo riego, pues esa masa de agua va a ser capaz de almacenar energía y va a tener más liberación de energía durante la noche, voy a tener más margen. Por tanto, regar antes de una helada puede ayudarme de forma pasiva a combatir el efecto de la helada. En segundo lugar, un suelo compactado también es capaz de almacenar más energía que un suelo labrado, por tanto hay que evitar labrar en momentos de heladas porque el suelo almacena menos energía, y lo mismo pasa con la cubierta vegetal. Si yo tengo una cubierta vegetal, hay parte de la radiación solar con el que por el efecto albedo se refleja y no entra dentro del suelo y no se calienta, por tanto para proteger a mis
mis cultivos, pues es recomendable en épocas de primavera, cuando hay riesgo de heladas, mantener un suelo desnudo y evitar tener cubiertas vegetales que me impidan que se caliente el suelo. Por último, tendría el método este de aislar los cultivos, bien sea mediante barreras de viento, si estoy expuesto a corrientes de aire frío, de advección o a fondos donde vengan, pues puedo generar este tipo de barreras que desvíen las corrientes de aire frío de mi cultivo, o puedo utilizar estas mantas térmicas que son materiales un poco opacos a la radiación de onda larga que os comentaba anteriormente y minimizan las pérdidas de radiación durante la noche. Son relativamente efectivos para heladas de radiación. Bueno, aquí tenéis una tabla también publicada por la FAO, donde se categorizan los distintos materiales en función de las características que tienen, pero bueno, pues puede ser una solución sobre todo para cultivos hortícolas, ¿no? donde puedo aplicar una lona conjunta. En cultivos frutales pues es más complicado. Vale, a partir de aquí entramos en lo que serían los métodos activos. En primer lugar, quería mencionar un poco por encima las estrategias de lucha química. Estuve viendo unas jornadas que daba el IRTA hacía poco sobre el uso de distintos nutrientes minerales para combatir las heladas. Reportaba una serie de artículos que os pongo aquí, donde se evidencia un poco la eficacia de los distintos nutrientes. En general, pues en las aplicaciones de potasio, en forma de sulfato de potasio, se considera que tienen cierto efecto protector, que son exitosas. El calcio también puede mejorar un poco la resistencia de los cultivos, está implicado en la concentración osmótica, se utiliza como elemento para regular la concentración osmótica, la apertura estomática. Bueno, eso es un poco dudoso su efecto, pero bueno, parece que algo puede tener. Y el boro, pues también nos podría llegar a ayudar como nutriente mineral porque pues favorece el crecimiento del tubo polínico, mejora el cuajado y puede tener un cierto efecto de retrasar la floración, lo cual nos beneficiaría. Por otro lado, tenemos productos bioestimulantes que combinan una acción antioxidante. En situaciones de estrés del cultivo por helada, muchas veces se generan radicales libres que pueden hacer daño a los cultivos y este efecto antioxidante pues lo limita, con una acción nutritiva y una acción crioprotectora de aumentación de concentración de solutos para bajar las temperaturas de congelación. Creo que el ensayo que reportaban era con un producto que se llama Crios, que combina los tres efectos y pues bueno, dicen que aplicando 24-48 horas se puede llegar a resistir una helada de 3,5 grados bajo cero de una hora en cultivos de pera y nectarina, lo cual pues, bueno, puede ser un sistema útil para heladas leves. Por otro lado, tendríamos los fitorreguladores del crecimiento, las estrategias basadas en retrasar la fenología del cultivo para evitar el efecto de las heladas. El problema de esto pues, son los registros y las autorizaciones de las materias activas. Por un lado, tendríamos productos que retrasan el crecimiento de los brotes vegetativos, como el pacobutanol o el ácido alsífico, y por otro lado, un retraso en la agrupación. El más común de usar es el etefón, que es al final es etileno hidrolizado, y está muy demostrado que retrasa que tiene un efecto bastante notorio en retrasar la floración de los cultivos, ¿no? Siempre y cuando se aplique pues, a la caída de las hojas, más o menos en torno a un 10-20% de caída de hojas. Mayores dosis provocan un mayor efecto, pero hay que tener en cuenta que al final provocan fallos en la rotación de determinadas yemas y aumentar la dosis, aunque retrasa la floración, claramente disminuye la producción. Aquí veis en esta tabla cómo pues, aumentar la dosis ha ido bajando la producción potencial. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con esto y además pues, es un producto que creo que no está registrado en todos los cultivos, ¿no? Por lo que he visto, creo que está registrado en manzano, en viña y en cerezo, no estoy seguro, pero bueno, hay problemas con los registros y tampoco es una solución para siempre. Desde luego la perspectiva no es muy buena en cuanto a este tipo de lucha. Por otro lado, ya en los métodos activos más clásicos tendríamos pues, los elementos calefactores, haciendo un aporte de energía para compensar las pérdidas que tenemos mediante combustión de elementos fósiles. Normalmente pues podemos llegar a proteger nuestros cultivos en cierto grado de las heladas. Esto lo que se genera es una transmisión de calor al aire por convección. Hay algunas estufas que tienen suficiente masa metálica como para hacer algo de transmisión de calor por radiación, lo cual mejoraría un poco su eficiencia, pero no es lo habitual.
Y bueno, pues decir que son útiles o pueden llegar a proteger los cultivos de heladas de radiación, no funcionan en heladas de advección. Al final, si no tenemos un techo de inversión, el calor se va hacia arriba y hay muchísimas pérdidas, y ya ni te cuento si tenemos condiciones de viento, donde al final lo que hacemos es pues, calefactar la finca de al lado más que la nuestra. Se empezó utilizando combustibles más tradicionales como la leña, la paja, lo que había disponible en cada sitio. La tendencia es hacia utilizar, pues este ejemplo que os pongo aquí de estufas de parafina, utilizar más puntos calefactores de menos potencia porque hay menos pérdidas de calor y se mejora un poquito. Y bueno, pues los reportes dicen que se puede llegar a aumentar, hacer un salto térmico de hasta 5 grados en el mejor de los casos, que esta es la cobertura que nos daría. Os pongo aquí otro programa que ofrece la FAO para calcular este balance energético necesario para calcular cuántas estufas tengo que encender y de qué potencia en función de mis condiciones ambientales. Lo que sí que se recomienda como estrategia de manejo es reforzar los laterales y lo que os decía, de utilizar estufas más pequeñas y en mayor cantidad. Cuidado con los sitios con pendiente porque, bueno, si hay zonas de brisa, pues se nos lleva todo el calor. Como resumen, pues bueno, la ventaja que tienen es que no requieren de una inversión, que es un sistema que puedes utilizar puntualmente sin mucho coste, pero por contra, pues bueno, tengo que anticiparme muchísimo, hay un montón de mano de obra, es un sistema muy ineficiente a nivel energético y además pues genera problemas de humo y contaminación. Hay alternativas un poquito más modernas, como sistemas que ya tienen instalaciones de gas para no tener que rellenar, pero son carísimos, o incluso calefactores de estos móviles que se acoplan al tractor, pero realmente por las pasadas que tienen que dar son muy grandes. En segundo lugar, tendríamos como método activo la ventilación. Esta ventilación lo que busca es, en condiciones de inversión térmica, ya digo, hacer el mismo efecto que veíamos antes en las gráficas con el viento, mezclar estos estratos para evitar que en las capas más bajas se genere la helada. Fijaros aquí las dos gráficas que os he puesto, este es el efecto que buscamos. En condiciones de ausencia de viento tendríamos en la zona más baja donde está el cultivo una helada de menos 5 grados, pero a más altura, a 10 a 15 metros, ya tenemos temperaturas positivas. Si nosotros activamos el ventilador para mezclar los estratos, pues lo que conseguimos es que parte de este aire baje aquí y de esta manera podemos desplazar un poquito y calentar la parte más baja, que es donde están los árboles. Se considera que pueden llegar a tener un efecto máximo de 2,5 grados, de 3 grados, y evidentemente pues son exclusivamente útiles en condiciones de inversión térmica, es decir, para heladas de radiación. Hay que encender los ventiladores en cuanto la temperatura baja de 0 y evidentemente también, pues si ya tenemos viento, no tiene ningún sentido utilizarlos porque el efecto potencial que vamos a conseguir ya lo tenemos. Como ventaja, pues tienen muchísimo menos gasto energético que las estufas y no necesitan tanta mano de obra, pero por otro lado, pues requieren de una inversión inicial muy grande y solo tienen eficiencia frente a un tipo de heladas. Entonces, pues, bueno, es un sistema útil en determinadas circunstancias, ¿no? Como elementos, como sistemas alternativos que se basan en el mismo principio, pues tendríamos el tema de los helicópteros que vuelan y hacen el mismo efecto, mezclar los estratos. Un helicóptero más o menos sería capaz de controlar entre 22 y 44 hectáreas y ventiladores móviles con el tractor, lo mismo que se va pasando. También hay gente que combina sistemas calefactores con sistemas de ventilación. Pero bueno, ya veremos luego en los reportes que tampoco es que se tengan muy buenos resultados. Y por último, llegamos ya al rey en nuestras circunstancias de sistema de control de heladas, que sería el método de la aspersión, de aportar agua y utilizar este calor latente que decíamos anteriormente, el calor que el agua cede al pasar de líquido al congelarse, al pasar de líquido a sólido. Utilizamos este principio para aportar agua continuamente a la superficie del cultivo, que este agua se congele y que continuamente se esté cediendo esta energía y se esté calentando las hojas, y de esta manera proteger a mi cultivo, proteger los órganos sensibles durante toda la duración de la helada. Además de este calor latente que genero al congelar el agua que aporto, pues también puede haber o hay un cierto efecto, lo que se conoce como efecto iglú, ¿no? Esta capa de hielo generaría un aislante sobre el aire de fuera y me protege un poco. Son sistemas bastante efectivos, funcionan prácticamente frente a todo tipo de heladas y son capaces de levantar heladas de hasta 7 grados bajo cero.
no tienen los problemas de coste de energía que tenían anteriormente, no tienen muchas necesidades de mano de obra, están relativamente listos para actuar cuando los necesitamos y, pues como decía, protegen ante la mayoría de las situaciones. Por contra, pues como inconvenientes necesitamos de una gran disponibilidad de agua, vamos a gastar bastante agua, los costes de instalación son relativamente elevados, no tanto como los ventiladores, pero también hay unos costes de instalación que hay que tener en cuenta y en los sistemas convencionales hay un riesgo de rotura de ramas debido al peso que yo estoy generando al aplicar agua y congelarse en este y además, pues bueno, ese aporte masivo de agua que yo tengo que generar, pues me puede dar problemas de encharcamiento de suelos, de enfermedades, etcétera, etcétera. Vale. ¿Cómo manejo yo este sistema? Tengo que tener en cuenta el proceso de evaporación inicial y final que se va a producir, ¿no? Por eso lo que se recomienda es arrancar mi sistema de aspersión un poquito antes de que se alcance la temperatura crítica. Hay que establecer un sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo estoy aplicando agua y no estoy en condiciones de saturación, el efecto al principio va a ser enfriar un poquito, porque al aportar agua voy a aumentar la humedad relativa y acordaros que eso enfría. Por tanto, tengo que aplicar con suficiente antelación como para que ese efecto inicial de enfriamiento no me pille a 0 grados y, por tanto, se me genere un daño sobre el cultivo. Se puede utilizar la temperatura crítica como valor para empezar, más el margen. En realidad, pues bueno, si tenemos agua de sobra, podríamos utilizar 0 grados, ¿no? Hay un programa también de la FAO, el SST, que te calcularía la temperatura a la que encender y apagar los aspersores a partir de los datos de temperatura crítica y de temperatura de rocío que tengo en la fila. Os he explicado que hay que aplicar de forma anticipada, buscando saturar el ambiente lo más rápido posible, pero es que por otro lado tengo que tener en cuenta también que cuando yo deje de aplicar, este agua, este hielo que yo tengo aquí, se va a empezar a derretir y el proceso de derretirse el hielo también genera un enfriamiento, ¿no? Y entonces tengo que tener cuidado cuando sale el sol a primera hora de la mañana y tengo mucho hielo, que si estoy a temperaturas rozando el límite puede que se provoque ese pequeño efecto y se me produzca una helada dañina. Hay autores que recomiendan por eso mantener la aplicación de los aspersores hasta la mañana. Realmente, pues bueno, yo tampoco he visto tantas evidencias y consideramos que mantener el aporte hasta que la temperatura húmeda es mayor que 0, pues es más que suficiente. Y luego hay otro tema, que es cuánto caudal aplico. Realmente el caudal a aplicar depende de la velocidad del viento que yo tengo. Por esto esta variable es importante también, ¿no? Cuanto más viento hay, más aumenta la evaporación, por tanto tengo un efecto contrario a lo que estoy buscando, más caudal tengo que aplicar y además me dificulta la uniformidad de aplicación. Por tanto, pues como veis en esta tabla de aquí, a velocidades de viento más bajas, tengo que aplicar menos caudal que a velocidades de viento más altas y evidentemente tengo que aplicar más caudal cuanto más temperatura sea la mínima que cuando tengo menos, ¿no? Aquí veis un poco pues, que la pluviometría a aplicar milímetros hora va entre los 2 y los 8. También tengo que tener en cuenta, sería distinto pues, bueno, en función de la velocidad de rotación de los aspersores y del tamaño de mi cultivo. Una cosa importante a tener en cuenta son estas dos imágenes a modo de comprobación que os pongo aquí, que es que una manera de comprobar si he aplicado el caudal suficiente para proteger a mi cultivo es el color del hielo que yo genero. Si tengo este color transparente, quiere decir que he aplicado una tasa suficiente como para que no haya evaporación y he protegido bien mi cultivo, y sin embargo, si tengo este color más lechoso, quiere decir que se ha estado dando evaporación de forma simultánea a la congelación al ir aplicando y me está diciendo que he tenido una tasa de aplicación insuficiente, que tendría que aumentar el agua que estoy aplicando. Vale, ya estamos para terminar. Lo que os quería enseñar son los tres sistemas, los tres tipos de sistemas que hay dentro de esta protección por aspersión. Por un lado tendríamos un sistema de aspersión relativamente convencional, donde aplico desde el suelo y lo que busco es mojar pues, el suelo y la superficie que tenga en el suelo. De esta manera pues tengo un cierto efecto, ¿no? Un cierto efecto protector. La congelación de ese agua que aplico pues va a frenar un poquito la helada, llegar a proteger
proteger hasta heladas de 5 grados, siempre y cuando tenga un sistema bien dimensionado. Y el problema aquí viene en que los caudales que necesito aplicar son mucho más grandes que los caudales habituales de un dimensionamiento de riego. Por tanto, si yo pretendo utilizar los sistemas de aspersión normales a ras de suelo para proteger de la helada, realmente el efecto que voy a tener es mínimo y requiere de hacer una instalación mucho más grande de tuberías y de capacidad de bombeo para poder tener este efecto. De esta manera, si me pongo a hacer una inversión en este tipo de instalaciones, pues yo creo que es más recomendable irnos a este tipo a este segundo tipo de sistemas que al primero, que realmente estoy haciendo un efecto indirecto a través de la congelación del suelo, pero no protejo mi. En segundo lugar, tenemos esta versión supraarbórea, donde yo ya coloco aspersores elevados de alto caudal por encima del cultivo y lo que busco es mojar toda la finca, toda la parcela completamente, tanto el suelo como los árboles, ¿no? De esta manera puedo proteger a mi cultivo bastante, ya digo, puedo llegar a tener efectividades hasta en heladas de 7 grados bajo cero. El problema de esto es que requiere aplicar un caudal enorme, hasta 60 metros cúbicos por hora y hectárea. Y pues bueno, esto tiene una serie de problemas, como he comentado anteriormente, ¿no? Que es que para empezar tengo que tener esa disponibilidad. Una vez más, no me van a servir los sistemas de riego porque además de estar dimensionados más pequeños, están sectorizados normalmente y tengo que tener cuidado pues, con la inundación de los suelos, aparición de enfermedades, etcétera, etcétera. Además, pues bueno, voy a aplicar estas cantidades de agua pues a poco nivel que tenga en la finca, pues tengo que meter ya emisores con membranas autocompensantes para tratar de aplicar caudales relativamente homogéneos y que no se me vaya de madre en volúmenes tan grandes que estoy aplicando ya. Por último, tendríamos el sistema más moderno, que es la aspersión supraarbórea también, pero localizada. Le doy agua solo a la zona de los árboles. Evito mojar el suelo. De esta manera, lo que utilizo son microaspersores de bajo caudal, ya estoy emitiendo muchísima menos cantidad, 12 metros cúbicos por hora y hectárea. Esto es compatible con el dimensionamiento de un sistema de riego convencional. Me evito todos los problemas, o una buena parte de los problemas de rotura de ramas y de encharcamiento y de enfermedades, pero por contra, pues bueno, tengo unos costes de instalación un poquito más elevados, son emisores más caros y se me complica un poco el mantenimiento del sistema, porque al final tengo puntos de emisión más pequeños, los goteros son más pequeños, por tanto requiere de incorporar sistemas de filtración un poquito más intensivos para que no se me obturen y además tengo que vaciar las tuberías después de utilizarlo por el riesgo de congelación. Lo más moderno ya de estos sistemas serían estos sistemas de microaspersores pulsantes, donde se baja todavía más el caudal, pero en lo que se basan es en aplicar el agua en pulsos, buscando aumentar el tamaño de la gota para minimizar esa evaporación que se produce desde la emisión del aspersor hasta que llega al cultivo y de esa manera, pues con menos agua, tener más efecto calefactor, ¿no? Este es el caso, pues bueno, del famoso Pulsar que comercializaba en su día Netafim y que creo que ahora hay otras marcas que también lo tienen disponible en el mercado. Para terminar ya, pues os he puesto una pequeña tabla, una comparación entre sistemas de protección, una tabla resumen, donde pues vemos cómo los sistemas de calefacción y ventilación solo nos protegen de heladas de radiación, mientras que los sistemas de aspersión nos protegen de todo tipo, hasta qué tipo, qué grado de cobertura nos dan, siempre en caso máximo, cada uno de los sistemas, la seguridad asociada que hay al sistema, el manejo que tiene que haber, el coste de inversión que tiene cada uno y los costes de operación, de manera pues, que bueno, se pueda tratar de estimar en función de las características que me merece más la pena, ¿no? Al final es bastante complicado hacer un estudio y requiere de muchos pasos, un estudio de qué tipo de sistema es el que más me compensa. Tengo que tener en cuenta pues tanto el marco de plantación como el tamaño de los árboles, la superficie total, la finca que quiero proteger, si tengo disponibilidad de agua, de energía en la finca o si no, la susceptibilidad de mi cultivo, el régimen histórico de las heladas y la parte económica, cuánto me cuestan todos los aspersores. Para esto, pues una vez más, la FAO tiene un programita que os lo pongo aquí, que me parece que está bastante bien, se llama Frost Econ, es un programa en Excel que lo que hace es estimar pues, el daño causado por las heladas a partir de históricos climáticos de 50 años y lo que hace es estudiar 9 sistemas de protección teniendo en cuenta los costes de instalación, de operación y la protección que hay cada uno para generarte este tipo de datos.
Pues en este caso, fijaros cómo los resultados que han dado para unos datos concretos, pues nos han arrojado que los aspersores serían el sistema más rentable de nuestro cultivo. Deciros que el sistema bueno, es un poco antiguo, pero la verdad que está bastante bien hecho, es del 2003, está desarrollado en base a una estructura de costes de manzana en Estados Unidos, pero bueno, siempre y cuando se actualicen los precios, la verdad que la estructura genérica es extrapolable y se puede utilizar. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda o comentario, estoy en vuestra disposición, tanto ahora como en mi contacto, en el correo. Y bueno, nada, os dejaba ahí la información de este pequeño kit que estamos comercializando para hacer de las heladas en vuestros campos. Si queréis hacer alguna pregunta o comentario, pues podéis ahora ya activaros el micrófono o la cámara o preguntarlo por el chat, como prefiráis. Soy Marta. Una duda, Samuel, del sensor que has hablado antes que estáis desarrollando para instalar en hoja. Por ejemplo, en el tema de viñedo, que pues las heladas principalmente se dan cuando pues está la yema un poco hinchada o las primeras hojitas en las que pues casi es imposible instalar nada, ¿no? Pues ahí. Claro. Ahí poco margen tenemos. Realmente podríamos valorar el tema de los sensores de infrarrojos, pero yo no creo que vayan a funcionar. No. Si esto estábamos pensando en un sensor para una hoja, que queremos aprovechar la funcionalidad que tiene en este caso para el tema de las heladas, como porque necesitaríamos esa métrica para otros índices de estrés hídrico. Y bueno, pues al final es un 2 en 1 de un sensor que nos serviría para esto, pero ya digo que no, que es para evaluar la temperatura de una hoja desarrollada. En ningún caso serviría. En el caso de la viña, que es un caso un poco particular, además, ¿no? Porque pues, a diferencia del resto de frutales, primero brota la vegetación y luego las flores. Entonces, pues ahí sí se comporta un poquito distinto. Lo único sí que es buena idea el sensor del bulbo húmedo, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una de las cosas con las que me gustaría que os quedaseis de la presentación, es eso, que a falta de un sensor más específico, que si llegamos a algo, pues bienvenido sea, pero ahora mismo con lo que tenemos disponible es mucho más conveniente guiarse por la variable de temperatura húmeda que por la temperatura convencional. Muchas gracias. De nada. Me da igual, igual. Parece que no habrá nadie más. Nada. Bueno, pues no pasa nada. Igual también os he saturado mucho la cabeza con tanta información. De cualquier manera, si luego o a lo largo de los próximos días, lo que sea, os surge cualquier duda, esto que ha dicho cómo era, que no me queda claro lo que sea, pues tenéis mi contacto y estaré encantado de hablar con vosotros para solucionar lo que sea necesario. ¿Vale? Así que nada, pues viendo que no hay más preguntas y que son ya las 6 menos 20, vamos a dar por finalizada la sesión. Como siempre, pues cuando tengamos editado el vídeo lo colgaremos en las redes y en YouTube para que esté disponible para quien quiera verlo y no haya podido conectarse o si queréis consultar cualquier cosa en diferido. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Un saludo.